Estamos en un nuevo capítulo de A Pie de Página y ahora nos encontramos con una persona muy entrañable y muy especial para nosotros los andinos. Y me encuentro con Liv Delanois. Liv, muchas gracias por compartir este momento. Por favor, cuéntanos, ¿quién eres? Yo soy Liv Delanois, soy flamenca, pertenezco a un grupo étnico en Bélgica. Es fundamental que un niño pueda aprender a leer, escribir, primero su idioma materna, porque tiene que ver con la emoción, y después puede aprender otros idiomas. Y por eso nosotros salimos hablando 3 idiomas de secundaria para entender los demás. Llegando a Perú, me di con la ¿De qué misma. año? He llegado en 1978. Inmediatamente he reconocido la historia belga, la historia flamenca en el mundo quechua, que era muy maltratado. ¿Qué año llegas concretamente a Andahuaylas? Llegamos en 1983. Estuvimos un tiempo antes, pero tuvimos que salir por razones de violencia y después hemos regresado. En Ayacucho. No, era la captura de la muerte de Edith Lagos, ¿no? Ya. Sí, que hace exactamente hoy día, el 2 de septiembre. Mira, 2 de septiembre. Sí, Llegas a Andahuaylas, ustedes se integran a Andahuaylas como parte del trabajo de la Fundación Antón claro, Espinoy, sí. que está en Malinas, en Bélgica, Que es una hermandad entre 2 ciudades. entre 2 ciudades. Ustedes llegan de Malinas, de Bélgica. ¿Cómo recuerdas Andahuaylas ese entonces? Mira, primeramente, porque habíamos estado antes, llegamos en 1978 a Perú. Y primeramente estuvimos en un pequeño pueblo en Parinacochas. Entonces llegar a Andahuaylas para mí era una ciudad pequeña, muy bonita, con sus campiñas, con mucho verdor, con agua, abundante agua, ¿no? Hemos vivido en una comunidad donde no había agua, no había luz, entonces la vida era muy dura y Andahuaylas era otra cosa. Y también había este convenio de la fundación, esta hermandad, y había una gran construcción que era el Cine Teatro Antón Spinois. Claro, pero antes estaba precedida y continuaron con el tema de forestación, ¿no? Que fue Claro, extraordinario sí, ese este era trabajo de la cooperación. una de las primeras cosas que hicieron. Después vino Guido Schurmans, ¿no? Que era un agrónomo y que empezó también a llevar el trabajo fuera de la ciudad, en el campo, porque allí como agrónomo veía que había muchas cosas y había detectado también que había muchas plagas en los árboles, ¿no? Después vino un médico, Pedro de Paipe. También trabajaron el tema de salud. De salud, como él como médico, porque Guido dijo que en el campo no había atención de salud. Y empezaron a formar promotores de salud. Efectivamente. ¿No? Y ahí es donde ustedes llegan ya, sí, digamos, continuando con esa labor, sí, pero incrementando otras perspectivas. Claro, es que también la violencia empezó a suceder más y había matado gente en Pacucha, ¿no? Había muchas cosas. Y había el cine teatro y allí me di cuenta de, bueno, primero hemos dicho que el cine teatro tenía que proyectar películas peruanas. Conocimos a Marita Barea que había hecho Yabar Fiesta y todas estas películas y que prohibimos teatro porno, cine porno y cine de violencia porque era suficiente. Pero después también a través del ISPA se enteraron que soy actriz de teatro, porque en Bélgica yo era una actriz de teatro profesional. Me pidieron de hacer El sueño del Pongo. Si yo podía ayudar, como había el teatro, de hacer El sueño del Pongo. Pero yo veía actores muy tiesos, y se me ocurrió a pedir si podían decir el texto de español, si lo podían decir en quechua. Y cambiaron y salieron unos actores de primera. ¿A quiénes recuerdas?
Yo de ese recuerdo entonces? a Maxi Contreras, a Fanny Reinaga, a Billy Curry, a Lourdes Alcaraz, a Fernando Acuña, a Mary Asque, se me están escapando los nombres, pero todos eran, se transformaron en muy buenos actores. Y hace poco yo fui a un sitio fuera de Lima y alguien me llamó y me dijo, Liv, soy tu ángel. Y yo dije, ¿quién eres? No, soy es de San Jerónimo y yo he sido tu ángel bueno en el sueño del Pongo. Y me ha ayudado mucho para llevar mi vida, Claro. porque ella ha tenido un hijo Down, tiene un hijo Down. Y dice, el teatro me ayudó. Le ayudó. ¿No? Entonces, allí también, haciendo teatro, nos dimos cuenta que creamos un espacio para salir de la realidad cruda que afuera. Claro, estamos hablando del contexto de Sendero Luminoso, Sí, de ¿no? Sendero En ese Luminoso momento y era- toda la violencia que sí, había traído. Sí, pero ahí yo quería traer a colación un tema que es fundamental, que ha marcado un hito en la historia del teatro en el Sí. Perú. Cuéntanos de ese hito en Andahuayla, que hasta ahora en el nivel universitario es materia de trabajos de investigación a nivel de posgrado. Cuéntanos cómo fue, en qué Ya, consistió. en algún momento, alguien en Andahuaylas, que era un chico Lozado, me avisa que había una muestra de teatro en Cusco. Alfredo Lozada. Alfredo Lozado. Me dice, oye gringa, ¿tú sabes que hay una muestra de teatro en Cusco? No, vamos. Allí me vi todas las obras de los hermanos Chalco, de Puccio, de este actor que ya cumple 90 años. Disculpa, se me van las palabras, los nombres, ¿no? Sigamos. Y yo vi, se me abrió un mundo. Entonces se me acercan y escuchan que yo tenía un cine teatro. Claro. Y dicen, ¿no te interesa que vayamos? Ya. Y yo dije, claro, vengan, ¿no? Y entonces empezaron a venir pequeños grupos y presentamos teatro. Y ya después había la muestra en Puccio, donde los hermanos Chalco estaban encargados. Ya tenía mi grupo, que había hecho un trabajo sobre algo que Lucho Rivas había escrito, que se llamaba Esperanza, que era una obra magnífica en quechua, y llevamos eso, y era un boom, ¿no? Entonces, porque primera vez en Puccio escuchan textos en quechua, ¿ya? Entonces nos ofrecen a nosotros de organizar la muestra regional sur-oriente y el año después la muestra nacional. Éramos los encargados de las dos cosas. La sede. Yo llegaba a Andahuaylas preocupado. Entonces personas como René Alarcón, como Fabio Mendoza, como del hospital, como los Testigos de Jehová, la Casa del Maestro, el Ejército, todos nos ofrecieron el apoyo. ¿Cuántas personas vinieron? ¿Cuántos grupos de teatro vinieron? 350 actores llegaron de Lima, de Iquitos, de Cusco, de Huánuco, de Ayacucho, de Lima. 350. ¿Puedes recordarnos algunos íconos que hasta ahora siguen siendo en el teatro? Claro, los Yuyachcanis. Los Los Yuyachcanis. Para ellos también, ellos trajeron parte, las primeras cosas de un nuevo teatro y lo presentaron en las calles delante de la estatua de José María Arguedas. Y cuéntanos qué proyectos, qué actividades de impacto nacional e internacional has desarrollado a partir de tu cualidad, de tu actividad, de tu profesión en el arte del teatro. En Bélgica yo estaba en un grupo, el teatro era financiado por el Ministerio de Cultura y había plata en abundancia.
con el resultado que había muy malas producciones. Yo había trabajado en una producción donde la mitad de la obra la gente salía y no tuvimos que continuar, pero nos pagaban. Y este era tan deprimente que yo había decidido nunca más hacer teatro. Llegando a Andahuaylas, yo por primera vez después de años retomo a hacer teatro cuando matan a un promotor de salud, lo degollan. Y yo me recuerdo un paralelo de gitanos, ¿no? Que habían sido también matados y que nadie levantó la voz, que también es una historia muy personal mía, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer una obra de Tanto Volver, haciendo un paralelo entre estos dos grupos étnicos que son gente de segunda mano. Que no te son ajenos, al contrario. Porque soy parte de ellos, ¿no? Entonces, esta obra ha sido dirigido por Beto Benítez, donde yo hago danza de tijeras, porque yo solo hago 9 personajes y un homenaje a que resulta que era el primo de Lucho Rivas, que era un promotor de salud de Cupiza. Y esta obra yo he llevado a Venezuela, Argentina, Dinamarca, Inglaterra y Bélgica y todo Perú. Y me estás hablando de quienes cuidan la salud, de quien ha sido víctima de lo que ellos cuidan. ¿Qué me puedes compartir del mensaje de esa obra? Mira, la verdad es que yo había encontrado a Lucio una semana antes que lo matan, y él me dijo, mira, yo voy a dejar de ser presidente de mi comunidad porque es muy peligroso, pero voy a continuar siendo promotor de salud porque me gusta, me dice, puedo ayudar a la gente. Y me dice, he encontrado una planta que asegura una larga vida, me dice. Y una semana después estaba degollado. ¿No? Paradojas, ¿no? Sí, él hablaba de una larga vida y sonría. Y sucedió lo que no tenía que suceder. ¿No? Y en homenaje a él, yo he hecho esta obra para que no se olviden de él. ¿No? Y tengo su foto y yo hice la primera presentación en el Teatro de Andahuaylas. Tú también estás vinculado con movimientos nacionales. ¿Qué me puedes compartir de Iyachkani? Mira, yo admiro este grupo, ya todos tienen más de 70 años, ¿no? Yo he visto su última producción, que era Discurso de Promoción, donde muestran una forma genial el discurso oficial en los colegios, y después tú te rías un montón, y después entras en la sala y te muestra la realidad, ¿no? De la minería ilegal, de las matanzas, ahora en todos sitios, del maltrato a las mujeres, del secuestro, de la cantidad de niñas que desaparecen y que nadie levanta la voz y que entran en la prostitución clandestina de la minería, ¿no? Entonces, y también el rol de la mujer que nunca ha sido reconocido en la historia de la independencia de Perú, y muestran empieza con una tremenda imagen de donde don San Martín declara la independencia, y no hay indígenas, no hay mujeres, y está el pintor italiano que ha pintado este cuadro, que se ha puesto también dentro de los libertadores, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que salir de lo oficial, la versión oficial de Vencedor, para contar la historia real que merece cada persona. La de carne y hueso. La de carne y hueso. Yo tuve el privilegio de estar en tu tierra, gracias a la deferencia que siempre tienes. No, y tu gestión. Sí, me fui a exponer sobre los logros de la gestión agroecológica en Malinas. Y yo vi
¿cómo es que en tu pueblo cada familia se identificaba en la época medieval con una actividad? Ujú, En Andahuaylas nos identificamos con la actividad agraria. ujú. ¿Cuán importante es para ti haber formado un hogar también en Andahuaylas, tus Sí, hijos andahuaylinos? sí, sí, ¿Cómo nos podrías compartir sí, ese sentimiento de madre, de mujer sí, involucrada con Andahuaylas, donde sí, nos has marcado a muchos sí. esa Mira, capacidad de vivir como tú nos compartes? sí. Cuando mis hijos en la primera comunidad llegaron, aprendieron quechua en 3 meses. Y cuando querían confabular contra nosotros, hablaron en quechua y nosotros no lo entendimos. Entonces, por primera vez hemos vivido que es ser migrante, porque Por no los entiendo, propios hijos. sí, por mis hijos. Después llegamos en Andahuaylas y los hijos van al primero inicial con el señor Carlos Palomino Ajá, en Talavera. en Talavera. Hoy Claro. día Toño fue conmigo a buscar A buscar a ¿no? don Carlos. Después de Escuela de Varones en Talavera, ¿A quiénes recuerdas de allí? el profesor Vivanco, el profesor Gutiérrez, había una profesora, pero disculpen, No, los sí, sí, nombres sí, se me van, sigamos. ¿no? Y Toño, Bram y Carmen se fueron a la escuela de varones y sus compañeros, ¿no? Porque estaban con tres en una banca, No. porque, ¿no? Y amarraron sus trenzas con otras chicas, ¿no? ¿no? Pero, y ahora mis hijos son talaverinos, pero de verdad. De verdad. Toño viene acá y tiene todo su causa, su mancha, Su mancha. ¿no? Que han crecido juntos, juntos se han emborrachado, juntos han hecho cosas, han robado capulí, ¿no? Y ellos, entre ellos, mis hijos, tienen muchas palabras quechuas. Claro. Ancataca, no, como dicen, algo de que lleva caca, escarbaba, Acatanja. acatanja, ¿no? Yo tengo que decir, bueno, ¿Qué ¿qué están cosas hablando? hablan? Cuando ellos hablan entre ellos, No les entiendes no mucho. lo sigo todo, Ah, ¿ya? Y ahora mi gran miedo es, porque con mi esposo yo hablo ahora mucho más mucho. el flamenco, mi idioma materna, cuando me voy a volver demente, ¿En qué idioma vas a hablar? nadie me va a entender porque mis nietos ya no me hablan, no hablan mi idioma. No, no, sí, Y claro. está pasado con gente anciano, quechua hablante, que estaban en Lima cuando se volvieron dementes, regresaron a su idioma y no entendieron. Y el doctor Carlos Montoya me Montoya. contó una vez una historia que él como médico iba a un hospital y estaba un paciente clasificado, el paciente sordomudo, Ujú. hasta que Carlos descubrió que era un paciente quechua hablante. Ya, Le habían tildado que era sordomudo, como, sordomudo. ¿no? Claro, Y sí, Carlos había entendido a él como Carlos habla quechua, quechua, ¿no? claro. Liv, yo quiero, y amigos, amigas que estamos compartiendo esta conversación con Liv, que pudieran interiorizar algo que es fundamental. Es el hecho de que en Andahuaylas, en los Andes, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con la familia de Liv? Porque no es que ellos solo vivieron acá, siguen viviendo acá, Ujú. porque continúan. Probablemente algo que muchos no sepan, Liv, y yo de algún modo sé, es que ustedes nunca dejan de acompañar, de convivir con las personas que probablemente siempre tendrán menos oportunidades en nuestra Sí. sociedad, a través de la labor que desarrollan tus hijos, Ujú. rolando con los Ah, niños que, mi de Rolando. trabajadores de la calle, las trabajadoras domésticas, con Toño, con todas las comunidades de la cuenca del Chicha, y así. Sí. Bram, ya a nivel Sí. científico en los temas de agua, igual Carmen trabajando en lo que
Ellos conocen. Conservación de bosques. Conservación de bosques. No, es que en realidad no tengo palabras, pero sí transmitirte el agradecimiento. Sí, pero también quiero agradecer a Andahuaylas porque la humanidad está en cada rincón. Cuando hablas individualmente con la gente, siempre encuentras calor humana, abrazos, historias, ¿no? Y si yo a veces me he sentido entre dos sillas, si soy belga o si ellos me ayudan a decir, ya, tú perteneces acá. Pertenece acá. Y estoy llegando en casa. Cierto. Tan perteneces que me estoy acordando de don Antonio Solano. Cuéntanos esa anécdota. El señor Solano fue porque había APMIPE, había esta ¿Qué organización. continúas ahora, Sí, Pemita? y ellos me habían pedido si cuando iba a llegar una delegación, si podían ellos hablar sobre el problema del pequeño empresario O emprendedor, como o ahora le llaman. emprendedor. Y allí también se me abrió un mundo porque no lo conocía, ¿eh? Claro. Y entonces lograron a hacer un capital de 500, creo que $100,000. No era mucho, pero... $10,000. No, era más. Ah, no, el capital El general. general, Ya, eran ok. préstamos, Así es. ¿no? Fondos Entonces, rotatorios. un ¿no? fondo Así rotatorio, entonces recibieron, trabajaban y devolvieron el dinero según sus ganancias, Así ¿no? es. Entonces, uno de ellos era el señor Solano, Antonio que tenía Solano. una imprenta y que explicaba porque tenía que ser bien explicado y todo. La imprenta Pumacagua. Pumacagua, ¿no? Y el Que señor... estaba en el Jirón Constitución. Y desgraciadamente, cuando el señor Solano recibe el cheque, manda a su hijo con el cheque a Lima, porque no podía cobrarlo acá, y resulta que en Lima ya alguien había cobrado el cheque. Cierto. ¿Ya? Pero no al mal que por bien no venga, porque ahí me encuentro contigo, que de una buffet italiano sale un andahuaylino a defender al señor Solano. Y ganamos el juicio. Ganamos el juicio al Banco de Crédito. Al Banco de Sí, Crédito. me estoy acordando. Y ahí es donde nos conocimos. Allí nos vimos por primera vez. Sí, y mira, si contáramos tantas historias de Andahuaylas y sobre todo, repito, de esa capacidad de ustedes de ser universales. Creo que esa definiría vuestras cualidades y nunca dejar de agradecerte. Te quiero invitar a la cámara que puedas dirigirte a todos los que nos están viendo y escuchando. Sí. Tuyas son las cámaras. Queridos andahuaylinos, talaverinos, san jerónimos, muchas gracias. Muchas gracias por haber ofrecido un hogar a nosotros. Te agradecemos infinitamente. He vuelto a ser actriz gracias a ustedes. Ahora soy una madre feliz y tengo un hijo ejemplar que ayuda a los niños trabajadores. Y por favor, vuelgan su mirada a la niñez, porque es nuestro futuro. Gracias. Amigos de Pie de Página, otro capítulo más, al modo de los libros, escribiendo y haciendo anotaciones marginales de lo más sentido, la hermandad y el amor entre nosotros.